Esta serie, hermanos, de Romanos, queremos que sea, hermanos, una serie que nos lleva a una aplicación para la vida de hoy. La Biblia, hermanos, la Biblia es práctica. La Biblia nos lleva no solo a tener un conocimiento, que es importante, pero nos lleva sobre todo, hermanos, a tener elementos que nosotros podemos aplicar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como discípulos, como creyentes. Y eso vamos a tratar, hermanos, de hacer a lo largo de este recorrido que vamos a hacer por la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Romanos, una aplicación para el día de hoy. La carta a los romanos, hermanos, ha cambiado vidas. Mire, la carta a los romanos ha cambiado vidas individuales. Y sabe que esas vidas individuales podemos ver en la historia, hermanos, muchísimos casos de que además, hermanos, esas vidas individuales han traído un impacto en la historia de la iglesia. Fíjese que encontramos, por ejemplo, a un monje alemán. Vamos a ver quién me puede decir el nombre de ese monje alemán. Martín Lutero. Martín Lutero, hermanos, que comprendió una frase que lo tenía pero complicado en su vida interna, hermanos. Él leyendo la Biblia, él leía la Biblia. Y eso es lo hermoso, hermanos, porque cuando leemos la Biblia llegamos a la verdad de Dios. Eso es lo hermoso. Y entonces aquí, hermanos, encontramos a este monje alemán que hubo una frase, hermanos, que lo dejó complicado en su vida interna porque él no comprendía la justicia de Dios. La justicia de Dios es la frase, hermanos, y lo digo entre paréntesis, porque es la frase que lo mantuvo a él complicado por mucho tiempo. ¿Qué es esa justicia? Decía él, por medio de la cual, a través de su gracia y su pura misericordia, Él nos justifica. Si yo no me siento justo, yo me doy cuenta, no sé. Pero él la llegó a comprender, hermanos. Él nos justifica a través de la fe. Cuando Lutero comprendió, hermanos, esa frase, cuando Lutero comprendió, él mismo dice en uno de sus libros, sentí que volví a nacer, dice Martín Lutero. Y mire, hermano, cómo se genera todo el periodo de la Reforma. Hermanos, también se puede mencionar a un francés del mismo periodo de él, Juan Calvino, uno de los más grandes pastores de la Reforma. Él dijo, Romanos es mi entrada a todos los tesoros más escondidos de las Escrituras. Las vidas de ellos, hermanos, y de muchísimos otros. Si usted busca ahí, usted puede googlear ahí, poner en internet y buscar Romanos. Aquí hay hombres famosos a los que afectó Romanos. Y usted va a encontrar un listado. Hay muchos otros de la época más reciente, pero yo me quedo allí porque no quiero hablar de ellos. Las vidas de ellos y de muchísimos hermanos otros fue transformada y originó lo que históricamente hoy se conoce como la Reforma Protestante, de la cual surge la mayoría de las líneas de pensamiento evangélico, digamos así, hoy en día. Ahora, ¿qué tiene Romanos que transforma vidas y cambia la historia? ¿Qué tiene Romanos? La respuesta quizás, hermanos, es que Romanos trata, ¿adivine de qué? Trata, hermanos, en una palabra, trata del Evangelio. Trata del Evangelio. Pablo le escribe a los romanos, a quienes él no conocía porque él no había llegado hasta Roma ni había sido parte de la fundación de la iglesia de Roma, pero le escribe a los romanos y trata precisamente el Evangelio. Les escribe a ellos, hermanos, para que entendieran mejor el Evangelio, para que entendieran el Evangelio, pero no solo que lo entendieran aquí, sino que lo experimentaran. Y por eso vamos a encontrar muchas cosas prácticas para la vida, hermanos, del creyente, para que lo experimentaran en su vida. ¿Y sabe qué? Llegaran a esa libertad, hermanos, esa libertad que solo se llega a tener cuando se tiene a Cristo en el corazón. Esa libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se escribió este libro de Romanos, hermanos, alrededor del año 57-58 después de Cristo. Probablemente desde Corinto, según algunos estudiosos, Grecia, ¿verdad? Desde Grecia, Corinto. Romanos, hermanos, nos revela
que la perfección y la santidad de Dios se ven en la vida y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esas, hermanos, se nos ofrecen como un regalo gratuito, las mismas, la santidad, ¿verdad? La perfección se nos ofrecen, hermanos, como un regalo gratuito a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este regalo de gracia se disfruta en nuestra vida y produce cambios profundos, más allá, hermanos, de lo que nosotros podríamos imaginar. Produce cambios en nuestros comportamientos, produce cambios en nuestro carácter, produce cambios en nuestras actitudes. Ese es el Evangelio. Hermanos, quiero decirles en esta mañana, no es posible que una persona haya recibido el regalo de la salvación por gracia en Cristo Jesús y la vida siga siendo la misma. No es posible. Quizás vale la pena pensar y reflexionar un poquito. ¿Soy el mismo desde que conocí verdaderamente al Señor, desde que tuve un encuentro personal con Dios? ¿Soy el mismo? Si soy el mismo, en realidad tengo que preguntarme si soy verdaderamente cristiano. Si mi vida ha cambiado, hermanos, no le digo que mágicamente, pero ha cambiado, hermanos, como ese proceso que encontramos en la palabra de Dios, como un proceso. Si mi vida ha cambiado, ya no soy el mismo de antes, ya no pienso como antes, ya no quiero lo que quería antes, ya no pienso, ya no anhelo cosas que antes quería, pero ya no. Hermano, la vida no es la misma cuando se recibe ese regalo de la salvación por la gracia en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito de esta serie? Voy a decirlo de una vez, hermanos, para no generar falsas expectativas. Esta serie no tiene como propósito presentar a ustedes, hermanos, una exposición teológica con profundidad exhaustiva en todos los temas. No, ese no es el propósito de esta serie. No, tampoco es su propósito ser la última palabra sobre esta carta. Tampoco. La palabra de Dios es inagotable. Nadie la puede agotar, ni juntando todos los libros de teología del mundo van a agotar lo que podemos aprender y aplicar de la palabra de Dios. No es mi propósito entonces agotar el tema, sino es más bien, hermanos, enseñar la forma como se aplica Romanos a nosotros hoy en día. Entonces el propósito es enseñar la forma como podemos aplicar, o una de las formas como podemos aplicar Romanos a nosotros hoy en día. No me quiero quedar allá, quiero trasladarlo a nuestros tiempos y decir cómo yo puedo aplicar el conocimiento que encuentro en esta carta, cómo lo puedo aplicar a mi vida de hoy. Quiero decir algunos antecedentes para que ustedes vayan tomando idea de lo que vamos a ir desarrollando con el paso de los domingos. Hermanos, la iglesia de Roma era una iglesia fuerte. Y es interesante, fíjese, hermano, era una iglesia fuerte debido a cinco factores tengo yo aquí. Pueden ser más. Usted puede pensarlos ahí. Pero la iglesia de Roma era una iglesia fuerte debido a varios factores, de los cuales yo tengo 5 aquí. Mire, una de las razones por las que era una iglesia fuerte, hermano, y no me vaya a ver con los ojos grandes, es que era una iglesia laica, como nosotros. Mire, no se sabe cuándo fue fundada. Tenemos un espacio ahí de tiempo, ¿no? Y podemos deducir varias cosas de varios pasajes, pero puntualmente no podemos decir ni cuándo ni quién la fundó. Era una iglesia, hermanos, laica, pero con una gran profundidad y madurez espiritual. Mire, era una iglesia tan profunda, con tanta madurez espiritual, que el apóstol Pablo, hermanos, escribe lo que algunos estudiosos le han llamado lo más parecido a un tratado teológico de hoy en día. Y los estudiantes del CETECA no me dejarán mentir, un tratado teológico es algo profundo. Y Romanos es precisamente escrita para laicos y es lo más parecido a un tratado teológico de hoy en día. Entonces era una iglesia con profundidad y con madurez espiritual.
Qué hermoso saber, hermanos, qué hermoso. Mire, y esto me motiva mucho a mí. Qué hermoso saber que el Evangelio es luz para todos. Creyentes, incrédulos, teólogos, filósofos o laicos, judíos o gentiles, creyentes maduros o creyentes inmaduros. El Evangelio, hermanos, es para todos. Qué hermoso, hermano, saber que el Evangelio es para todos y que no hay exclusión, hermanos, de ningún tipo cuando se trata del Evangelio de Dios. El Evangelio, hermanos, no es un método. Mire, el Evangelio no es un método, hermanos, sino es una revelación de Dios para el hombre a través del Espíritu Santo. Ese es el Evangelio. ¿Sabe? Algunos se encuentran en Hechos capítulo 2, versículo 10, el hecho de que cuando Pedro predicó su sermón allá en Pentecostés, dice que habían algunos romanos, ¿verdad? Usted se recuerda, ¿no? Allá en Pentecostés, Pedro predicando, y dice que dentro de toda la gente que había ahí, habían algunos romanos, allá en Hechos capítulo 2, versículo 10. Y entonces algunos se encuentran allí, hermanos, o deducen que a partir de ahí nació esta comunidad cristiana en Roma, ¿verdad? De esos romanos que escucharon allí, algunos fueron convertidos y fueron a Roma y ahí formaron esta comunidad cristiana en la capital del imperio. Y sabe, hermanos, conformaron esa comunidad en esa capital del imperio romano, que era un medio, hermanos, era una sociedad idólatra, hermano. Ahí en Roma había idolatría. Mire, yo por ahí encontré un listado de todos los clavos que tenía Roma, pero solo le voy a mencionar algunos. Era una sociedad idólatra, era una sociedad arrogante, era materialista, libertina, extravagante e inmoral. Y esta es una de las razones por la que el apóstol Pablo les escribe allá en Romanos capítulo 12, versículo 2, y les dice: no os conforméis a este siglo. El apóstol Pablo entonces desde Corinto les escribe a los romanos y les dice: no os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mire, primer fortaleza, era una iglesia laica. Número 2, tenía un reconocimiento mundial. Mire lo que le dice el apóstol Pablo en el versículo 8. ¿Qué dice? 1:8. Sí, su fe es conocida por todo el mundo, les dice, mire. La fe de los romanos, de los cristianos en Roma era de conocimiento de todo el mundo. Tenían una madurez espiritual, eran capaces de digerir, hermanos. Mire, esta iglesia era una iglesia capaz de digerir el alimento sólido de la palabra de Dios. Y por eso les escribe de esta manera también. Número 3, hermanos, era una iglesia gentil. Eso también es una de las fortalezas, podríamos decirlo así. Era una iglesia gentil. Ellos respetaban a los judíos. Lo vemos ahí, ellos respetaban a los judíos, los reconocían como la raíz del cristianismo, aunque según algunos que han estudiado, dicen que la iglesia allí en Roma ya era más grande que la de los mismos judíos. Imagínense. Los superaban en número, dicen algunos. Y era una iglesia que superaba en número a la iglesia. Capítulo 11, versículo 18, algunos encuentran algo ahí de eso. Pero número 4, hermanos, era una iglesia perseguida. Roma era una iglesia perseguida. Mire, esta iglesia fue perseguida 7 años después de que Pablo les escribe esta carta. Romanos, 7 años después, esta iglesia es perseguida. Viene aquel famoso emperador, ¿cómo se llama? Hay que leer historia, ¿verdad? Nerón, como le ponen a todos los chuchos hoy en día, ¿verdad? O por lo menos en mi generación, ¿verdad? Nerón, no sé qué Nerón allá, hay un montón de Nerones, ¿verdad? Nerón. Fíjese que, hermano, Nerón quemó la parte vieja de la ciudad. Había una parte como más moderna y una parte como más antigua. Nerón quemó la parte vieja de la ciudad. ¿Y a quién cree que le echó la culpa? A los cristianos les echó la culpa. Mire, hermano, los acusaron de múltiples delitos.
Los dispersaron por todo el imperio a los romanos, a los cristianos en Roma, los dispersaron por todo el imperio. Pero ¿sabe qué? Donde ellos iban, hermanos, iban predicando el evangelio. Mire qué interesante, me llamaba mucho la atención, porque en Jerusalén se dio una persecución y producto de eso los cristianos, ¿qué hicieron? Salieron y se dispersó el evangelio. En Roma llegó el evangelio a Roma, los persiguieron y ¿qué pasó? Se dispersaron. Y el evangelio del Señor, hermano, mire, aún en las pruebas, hermano, podemos encontrar nosotros la manera de presentar siempre al Señor, hermanos, a través de nuestra vida y a través de nuestro testimonio también. Posteriormente, fíjese, hermano, que cansados de ese salvajismo, los cristianos de Roma exigieron que se terminaran esas crueldades. Mataron a muchos, pero exigieron. Y finalmente fueron dejados tranquilos para proclamar el evangelio también. Encontramos algo de eso en la historia. Era una iglesia también triunfante. Era una iglesia triunfante. Quiero que esto lo tome nada más como antecedente, ¿verdad, hermano? Estamos hablando de antecedentes para entrar al estudio de Romanos. Era una iglesia triunfante. Mire, no se avergonzaba de su vida, de su testimonio. No se avergonzaba. No se avergonzaba. Se parece mucho a la iglesia evangélica bautista. Siempre dispuesta a ser contada con los que sufren. Y ¿sabe? Para muestra un botón, decía mi papá. ¿Usted se recuerda cuando Pablo, hermanos, llega a Roma? ¿Usted se recuerda cómo llegó Pablo a Roma? ¿Cómo? ¿Cómo? En cadenas, ¿verdad? Prisionero, custodiado por soldados. Así llegó a Roma. ¿Y quién cree que salieron a recibirlo? ¿Quiénes cree que salieron a recibirlo? Los cristianos de Roma. Me alegra mucho porque ahí, a través de ese modelo de los cristianos de Roma, podemos entender el pasaje del mismo apóstol Pablo que dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Qué hermoso, hermanos, fue para el apóstol Pablo saber que aunque estaba solo y había llegado a un lugar que no conocía antes y donde iba a juicio quizás, hermanos, ser recibido por hermanos cristianos en donde, ay, hermano, pudo haber sentido una tranquilidad a pesar de todo y sentir que Dios lo estaba consolando y acompañando a través de estos hermanos que lo salen a recibir de Roma. El gran misionero Pablo, sí, el gran misionero Pablo. ¿Necesitaba de sus hermanos? Sí, necesitaba de sus hermanos. Pero no escribió todo, pues, y no, Dios estaba con él, también necesitaba de sus hermanos. A veces solo pensamos en qué necesitamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? ¿Qué necesitan los demás? Qué hermoso fue saber entonces para Pablo que no estaba solo, que era acompañado por cristianos residentes en Roma. En tanto pasaba este proceso judicial. Fíjese, hermano, que yo le he llamado al inicio de este tema que vamos a arrancar de los versículos 1 al 8 hoy. No lo tengo acá, le puse introducción, pero le voy a cambiar el nombre, como lo tengo acá. Le puse resumen ejecutivo del apóstol Pablo. Los primeros versículos son un resumen ejecutivo de toda la carta del apóstol Pablo. Un resumen ejecutivo. Y usted sabe que cuando usted escribe una tesis, un libro, ¿qué es lo último que se escribe? ¿Por qué? Algunos empiezan escribiendo su introducción cuando están haciendo la tesis, ¿va? Nada que ver. Justificación, sí va. Planteamiento del problema, sí, ¿verdad? Pero mire, este es un resumen ejecutivo, hermanos, de lo que habla toda la carta. El apóstol Pablo, entonces, inicia esta carta, hermanos, de manera magnífica, porque formula un saludo, hermanos, que sintetiza todo el mensaje que es ampliado en la carta. Sintetiza en esos primeros versículos el mensaje de toda la carta. Fíjense que, hermanos, los saludos de las cartas, al igual que hoy en día, normalmente en ese tiempo eran un formulismo nada más, ¿no? Como cuando uno llega a un lugar, buenos días, ¿no? No es que uno quiera ni ver la gente que está ahí, pero uno dice buenos días porque es un formulismo que hay que cumplir. ¿Cierto? Cuando usted escribe una cartita, ¿qué es lo primero que hace? Estimado, no sé qué, y tal vez estima no hay, pero ni. ¿Verdad? Es un mero formulismo.
No obstante, Pablo, hermanos, aprovecha la oportunidad acá para dejar sentada su autoridad como apóstol, para describir a los cristianos de Roma y para definir el evangelio. Mire qué tremendo. Aquí él va a hablar de esto tan importante. Y entonces inicia haciendo su presentación. Si quiere, vamos por favor, a Romanos. Vamos a leer los primeros versículos. Romanos, por favor, abra su Biblia allí. Capítulo 1, por favor. Dice la palabra del Señor. Pablo, preste atención, hermano, a estos versículos que vamos a leer. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quedémonos aquí, hermanos, para pensar. Pablo dice, siervo de Jesucristo. ¿Qué es siervo, hermano? Cabal. La palabra dolus es esclavo, ¿verdad? Esclavo. El apóstol, hermanos, al igual que nosotros, déjeme decirle, estamos sujetos bajo la autoridad de ¿quién, hermano? Del Señor. No debemos gobernarnos a nosotros mismos. Estamos bajo la autoridad. Debemos permitirle al Señor que Él gobierne nuestra vida, hermano. ¿Será que nosotros podemos hoy decir de nosotros mismos, Willard, siervo de Jesucristo? ¿O estoy peleando ahí? Porque pues quiero hacer lo que yo quiero y pues yo siento aquí que debería de tal cosa y yo pienso que debería tal otra. ¿O soy siervo, hermano mío, y Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, también conmigo? Pablo, hermanos, también acá ha sido llamado también a ser apóstol. ¿Verdad? Dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Es decir, es un enviado. Un apóstol es un enviado. El apostolado, entonces, hermanos, era resultado de un llamado de Dios para el apóstol Pablo. Era un llamado de Dios. Y es importante porque si bien es cierto, hermanos, hay llamados, digamos, especiales a cumplir cierta función, como el pastorado, es un llamado. Hay llamados especiales, hermanos, dentro del ministerio, pero hay un llamado, y este es el que quiero dejarle ahí, hermano, a usted. Hay un llamado general para todo verdadero discípulo. ¿Cuál es el llamado para los verdaderos discípulos, hermanos? Id por todo el mundo, predicad el evangelio, toda criatura. Ese es un llamado para todos, general. No es solo para el pastor, no es solo para los líderes, para el diácono, para los consejeros. No, es un llamado para todos, hermanos. Pero ¿sabe? También hay otro llamado para todo creyente. Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, ¿en qué dice? En toda buena obra. Toda buena obra. Toda buena obra. O sea que nosotros, hermanos, cada acción que nosotros hacemos debería ser buena. Buena. Entonces nosotros debemos de preguntarnos siempre, hermanos, cuando vamos a hacer algo, queremos hacer algo, ¿es bueno esto que voy a hacer? ¿Es buena esta actitud que traigo hoy? ¿Es buena esta palabra que voy a decir? Hay un llamado entonces, hermanos, para que andemos
como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, dice el pasaje, Colosenses 1:10, en el conocimiento de Dios. Entonces, Pablo, hermanos, por su lado, se decía siervo, indicando con esto, hermanos, que su maestro lo había comprado, porque ese es un siervo, ¿no? La venta en el mercado de aquel tiempo, no cree usted que solo había verdura, ¿no? Como hay aquí en la terminal. Ahí tenían a hombres, mire, que podían comprar y se convertían en siervos, en esclavos de por vida, muchos de ellos. Entonces el apóstol Pablo se dice a sí mismo siervo, hermanos, porque él está diciendo que su maestro lo había comprado. Que él se había sometido a toda la voluntad de su dueño ahora. Es así, hermanos, como debería ser nuestra relación de seguidores de Cristo. Debía haber una relación de sumisión completa, hermano. Necesitamos someternos completamente. ¿Cuánto nos cuesta, hermanos, someternos completamente a la voluntad de Dios? Someteos pues a Dios, dice el pasaje. ¿Y cuánto nos cuesta? Siempre estamos luchando. No, esto déjamelo a mí, Señor, esto déjamelo a mí. ¿Cuántos se recuerdan la historia que les he contado? ¿Se las puedo volver a contar? ¿Me dan permiso? Estábamos en la escuela con un niño. Y sabe, había uno que nos quitaba nuestros panitos, porque en la escuela, mire hermano, es tanto que mire, pasé años y mi mamá siempre me decía, no, mi hijo, tranquilo, no, hombre, no, tranquilo, no le haga caso, me decía. ¿Verdad? Hasta que un día mi papá me autorizó a darle una buena y nunca me volvieron a molestar. Pero este caso especial, mire, este patojo me quitaba mi refa, mis panes, y lo mismo hacía con otro patojo. Pero un día nos pidió el pan a los dos. Yo me paré y le dije, esta es la última vez que te doy mi pan. Y entonces se paró mi amigo que estaba a la par mía y se puso adelante mío y se le puso aquí cara a cara al ¿cómo se llama? Y me hizo a un lado y me dijo, déjamelo a mí, me dijo. A veces así somos con el Señor, ¿verdad? Si se trata del amor, ¿verdad? Como ahí los sentimientos están involucrados. Eso déjamelo a mí, Señor. Porque la esposa que tú me vas a dar, pues no sé, ¿verdad? El esposo que tú me vas a dar, pues tal vez no es el que yo quiero, ¿verdad? Entonces le pasamos peleando con el Señor y le empezamos a decir, Señor, déjamelo a mí, también a mí. Y cuando nos damos cuenta, el Señor, pues, el domingo de las 10 de la mañana a la 1. Hermanos, siervo de Jesucristo, hermano. Debemos someternos a la voluntad del Señor. Hermanos, nuestra relación de seguidores debería ser una relación de sumisión completa, de servicio amoroso, hermano. No como peleando, ¿verdad? Porque Él es nuestro Señor. Pero tú me tratas mal, ¿no? Como decía alguien un día, ¿no? Es que me tratas mal, me dijo. Solo porque le estaba poniendo reglas, ¿no? Es que me tratas mal, me dijo. Servicio amoroso. Fuimos comprados, dice la palabra de Dios, hermanos, por precio. ¿Cuál fue el precio, hermano? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Podríamos entonces preguntarnos, ¿qué evangelio, hermanos, es este por el cual el apóstol Pablo estaba dispuesto a convertirse en un esclavo, hermano? ¿Qué evangelio era ese, hermano? ¿Qué evangelio era ese, no? A veces uno se pregunta eso en la vida, ¿no? En la vida real. ¿Qué tiene ese hombre para que esta mujer? Dice uno. A ver, ¿qué tiene, va? ¿Qué tiene esta mujer que este hombre esté cegado ahí? Uno se pregunta, ¿qué tienen? Pero sabe, hermano, cuando nos preguntamos, ¿qué evangelio es este por el cual el apóstol Pablo estaba dispuesto a volverse un esclavo, hermano?
¿Qué evangelio es este? Evangelio, hermanos, significa literalmente buenas nuevas. Evangelio, hermanos, es buen heraldo. Aquí ya nos confundimos un poquito. Usted sabe quién es el heraldo. Cuando había una guerra, hermano, en aquel tiempo, el emperador o el rey ganaba la guerra y para establecer la paz ponía autoridades en el lugar, ¿verdad? Pero antes de eso mandaba un heraldo. Y el heraldo lo que hacía era: el rey ahora es rey de esta tierra. Él daba las buenas nuevas. Va a haber paz, no se preocupen, no va a haber más muertes. Entonces mandaba a dar la buena nueva. Dicho en otros términos, hermanos, el evangelio es un anuncio. Y usted dice, bueno, ¿anuncio? Sí, es una noticia de los logros del rey. Es una noticia de los logros del rey. No es un buen consejo para seguir en nuestras propias capacidades. El evangelio no es un consejo para seguir en nuestras propias capacidades. Es una buena noticia porque el rey lo hizo ya todo por nosotros. Buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. El apóstol, hermanos, es entonces un heraldo de ese grandioso anuncio. Él dice: yo soy siervo, yo soy apóstol, soy un enviado, soy un mensajero. Esto es importante, hermanos, porque nos muestra que el evangelio no se originó en Pablo. El evangelio no se originó en Pablo. Ah, sí, el evangelio de Pablo. No, no es de Pablo. El evangelio no se originó en Pablo, ni él pretendía tener la autoridad para elaborar el evangelio o entenderlo de forma exclusiva y completa. No, el mismo apóstol Pablo dice: no, yo soy menor que él. No lo he alcanzado, no pretendo haberlo alcanzado todo. Más bien, el evangelio es de Dios. Es lo que dice el versículo 1. El evangelio es de Dios. Y si es de Dios, hermanos, nosotros no tenemos la libertad de cambiarlo para que suene más bonito. Tampoco tenemos la libertad de cambiarlo para hacerlo cómodo para nuestros días. Pero tampoco, hermanos, tenemos la libertad de manipularlo teológica o racionalmente para que suene más profundo e inalcanzable para la gente común. Tampoco tenemos derecho de hacerlo. El evangelio, hermanos, tampoco es nuevo. ¿Por qué no es nuevo? ¿Por qué le digo? Entiéndame. Hermanos, el evangelio es el cumplimiento de lo prometido en el Antiguo Testamento a través de los profetas acerca de Jesucristo. Es lo que dice el versículo 2 y 3. ¿Ya lo leyó? Qué hermoso, hermanos, porque el evangelio se centra no en el apóstol Pablo, no se centra en nadie, se centra en Jesucristo. O sea que hay una persona, hay un quién del evangelio. ¿Y quién es ese quién? Nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso porque se centra en Él. No es un concepto, hermanos. El evangelio no es una metodología tampoco. Así que nunca aceptemos el evangelio como una metodología para entender mejor a Dios. Algunos dicen: no, es que eso es una metodología para entender mejor a Dios. No, el evangelio no es una metodología para entender mejor a Dios. Trata de la persona de Jesucristo, no trata de nosotros. Hermanos, en realidad podríamos decir que no hemos entendido el evangelio si pensamos que es un mensaje acerca de nosotros mismos, o de nuestra capacidad, o de nuestra vida, o de nuestros sueños, o de nuestras esperanzas, o incluso de nuestros mecanismos racionales para comprender mejor a Dios. El evangelio habla, hermanos, de todas esas cosas y transforma todas esas cosas. Transforma todas. Sin embargo, no se trata de nosotros. Es una declaración tácita acerca del Hijo de Dios.
El Hijo de Dios, Jesucristo, hermano. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Mire, este pasaje nos lo enseña en el versículo 4, hermano, 3 y 4. Del linaje de David según la carne y según la naturaleza humana. ¿Qué nos está diciendo allí, hermano? Que Jesucristo es completamente hombre. Del linaje de David, pero también nos está diciendo que es completamente Dios cuando dice declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo. Entonces tenemos que el Evangelio hay una persona que es completamente Dios, pero que es completa y absolutamente hombre. ¿Y qué nos lo prueba? La resurrección de Jesucristo. Dice, por la resurrección de entre los muertos. Todos los líderes de todas las religiones del mundo, ¿dónde cree que están? 3 metros bajo tierra. Pero nuestro Salvador, el nuestro, el que ustedes han creído, hermano, y que yo he creído, está vivo hoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, hermano. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Mire, hermano, Pablo había recibido la gracia de Dios y la misión de Dios. El versículo 5 dice, por quien recibimos, mire pues, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces Pablo está diciendo que que recibió la gracia de Dios y que su misión como apóstol la recibió de Dios. Mire, él está diciendo que lo recibió de Dios. Lo más interesante, hermanos, y que me llamó la atención y que quiero compartir y comentar con ustedes para que lo pensemos juntos, es, ¿está en singular o está en plural esta oración? Versículo 5. ¿Por quién? ¿Qué dice? Mire pues. Mire qué hermoso, hermano. Recibimos, dice. Entonces lo más interesante, hermanos, que dice en plural es recibimos. Nosotros recibimos. Como quien dice, hermanos, hace referencia a los creyentes, quienes hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido el favor de Dios, su misericordia, su amor, su salvación. Recibimos de Dios. En realidad, hermanos, la gracia incluye todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí, por nosotros, por todo el mundo. Todas las maravillosas bendiciones que derrama sobre nosotros. Mire, yo, como les dije, sin pretender agotar el tema, tengo 4 cosas que la gracia de Dios incluye. Y se las menciono solo de voladita. La primera cosa que la gracia de Dios incluye, hermanos, es su amor por nosotros desde la eternidad. Dice el mismo apóstol Pablo allá en Tito, segunda epístola de Tito, carta de Tito 1:9, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Dice, mire qué hermoso, hermano. O sea, hermanos, su amor por nosotros es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es infinito, nunca se acaba. Ahora, número 2, hermanos, la gracia de Dios incluye una salvación gratuita, sin costo para nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Y nos cuesta aceptar eso hoy en día, hermanos, nos cuesta aceptar. ¿Por qué? Porque donde quiera que vayamos, hay algo que gastar, ¿cierto? ¿O alguna vez de ustedes ha ido al súper y se ha ganado, cómo es lo de esos premios del súper, no? Un súper de 1,000 quetzales. Yo nunca he visto que alguien se lo gane, ¿va? Y no sé, tal vez sí. Pero ¿sabe qué, hermano? Nos cuesta aceptar que la salvación es gratuita, sin costo para nosotros. Y lo subrayo, ¿verdad? Para nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados, ¿cómo dice? ¿Alguien me lo busca, hermano? Gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención, ¿qué es qué? Entonces, ¿para quién fue el costo? ¿Quién lo pagó? Cristo lo pagó, pero para nosotros, hermanos, es una salvación gratuita, gratuita. Número 3, hermanos, la gracia de Dios
incluye su cuidado, hermanos, para nosotros. La gracia de Dios incluye su cuidado diario para nosotros. Lo dice el mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿En qué? En Cristo Jesús. Mire, hermano, entonces, la gracia de Dios incluye su cuidado diario para nosotros. Y usted se estará preguntando, bueno, pues si yo estoy pasando por problemas y por... La gracia de Dios incluye el cuidado para nosotros, hermanos. Y número 4, la gracia de Dios incluye la redención eterna también. La redención eterna. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas ¿de qué? De su gracia. Entonces la gracia de Dios incluye su amor por nosotros desde y hasta la eternidad, una salvación gratuita sin costo para nosotros, su cuidado diario para nosotros y la redención eterna. Mire, hermano, qué tremendo regalo. No sé si alguien jamás podría regalarnos algo así. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermano? Hemos recibido también, hermanos, el apostolado, es decir, una misión especial. Pongámoslo de esa manera. Hemos recibido una misión especial que tiene que ver con obediencia a la fe, versículo 5, ¿cierto? Versículo 5, 1:5. Obediencia a la fe. Que es el caso del apóstol Pablo, que en el caso del apóstol Pablo era llamar a las personas de entre los gentiles, dice la versión de las Américas en este versículo 1:5. La Biblia de las Américas dice llamar a las personas de entre los gentiles, dice, ¿verdad? Y que por supuesto es confirmado, hermanos, en Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando dice que Pablo dice, instrumento escogido me es este, dice, para llevar el nombre de Jesús en presencia de los gentiles, es decir, para los que no eran judíos. Entonces el llamado del apóstol Pablo, hermanos, iba hacia allí. Esa obediencia que Dios le pedía, hermanos, era para anunciar el evangelio a los gentiles. Y esto era por fe. Por fe. Esta es una obediencia, entonces, hermanos, que procede de fe. Pareciera, entonces, a veces, hermanos, que cuando vivimos en desobediencia, nuestra fe no está como debe de estar. Y si nuestra fe no está como debe de estar, ¿por qué es, hermano? Porque la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos? Si somos meros desobedientes, ¿qué es lo que necesitamos? Palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. Mire, el apóstol Pablo dice que esta vida de fe y obediencia se extiende, ahí en el versículo 6, se extiende también a la iglesia que está en Roma, ¿verdad? Lo dice. Léalo ahí, versículo 6. ¿Ah? Estos romanos, hermanos, mire, son descritos por el apóstol Pablo de 4 maneras, hermanos, que también podemos aplicar a nosotros. Y eso me encantó también. Él describe, hermanos, 4 maneras, ¿verdad? Describe a los romanos de 4 maneras que son aplicables a nosotros también. Versículo 6 dice, llamados a ser ¿de quién? Hermanos, el mismo apóstol dice, ya no somos nuestros. ¿De quién somos? Del Señor somos, ¿verdad, hermano? De Jesucristo. Luego el versículo 7 que estamos leyendo dice, amados, ¿de quién? Amados de Dios. Mire qué hermosas descripciones, hermanos, para los creyentes de Roma que son aplicables también para la iglesia de hoy. Llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios. Y luego el mismo versículo 7 dice, llamados a ser, ¿cómo, hermano? Santos. Literalmente, puros y apartados. Eso es santos. Puros y apartados. Es el llamamiento. Y número 4, hermanos, disfrutan de la gracia y la paz concedidas por Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Versículo 7 también. Mire pues, hermanos. Entonces el apóstol Pablo, vemos acá, hermanos, que es movido a dar gracias a Dios por los romanos. Da gracias a Dios por los romanos. Su fe era una fe notoria en todo el mundo. Versículo 8. Pablo, hermanos, no había estado con esa iglesia, y eso es lo interesante. No había estado con esa iglesia, pero había escuchado de ellos. Y entonces les dice, miren, oro sin cesar por ustedes, versículo 9.
Oro sin cesar, oraba, hermanos, por ellos, para que el Señor le permitiera visitarlos personalmente. Lo encontramos en el versículo 10. Hermanos, ¿cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra oración? ¿Ora usted por todos los hermanos que están aquí, incluyendo al pastor? ¿O ora solo por el pastor? ¿O solo por los hermanos? ¿O solo por los amigos? ¿O solo por los que le cae bien? Por los que me caen mal voy a orar nada más. ¿Verdad? Hermanos, ¿cómo está nuestra oración? El apóstol Pablo oraba sin cesar, oraba por ellos. Él quería que el Señor le permitiera visitarlos y oraba también por eso. Pablo, hermanos, quería compartirles, lo dice ahí en el versículo 11 y 12, compartirles algún don espiritual. Y es hermoso porque le dice, a fin de que fueran confirmados. ¿Y qué dice? Mutuamente. El apóstol Pablo necesitaba ser también confirmado y confortado. ¿Qué piensa usted? A veces pensamos, hermanos, que los líderes de la iglesia no necesitan ser confortados. Palo les damos. Y queremos después que nos conforten a nosotros. Necesitamos ser mutuamente, dice. Hermano, ¿cómo dice? Confortados. Lo cual nos muestra, hermanos, que también Pablo buscaba aliento en la fe de otros creyentes. Buscaba aliento en la fe de otros creyentes. Hermanos, ¿cuánto más deberíamos de buscar nosotros aliento en la fe de otros creyentes? ¿Cuánto más? Pablo nos muestra, hermanos, que la obediencia a su misión surge de la fe, que lo llevaba humildemente a servir a los demás y a ser servido también por ellos. Hermanos, tenemos que tener cuidado cuando a veces somos muy arrogantes y creemos que no necesitamos que nadie nos ayude, ¿no? O que nadie nos sirva. Tenemos que tener cuidado. No, yo no necesito que nadie me ayude. El que dice que no necesita, más necesita. Entonces aquí encontramos, hermanos, de manera sintetizada, una enseñanza que amplía más profundamente el apóstol allá en Romanos capítulo 11 y 12 cuando habla de los dones espirituales, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en su momento. Cómo podemos confortarnos mutuamente a través del ejercicio de los dones espirituales. Ahora, a manera de conclusión, hermanos, y aplicación, podemos aprender de esta introducción 3 lecciones. Y ahí me voy a quedar. 3 lecciones. Me voy a tardar 2 horas en explicárselas. No, son bromas. 3 lecciones. La primera. Hermano, debemos usar los dones que el Señor en su gracia nos ha dado para fortalecer a otros en su fe. Debemos usar los dones que el Señor en su gracia nos ha dado para fortalecer a otros en fe. Hermanos, debemos permitirle a los demás usar su fe, usar sus dones que el Señor les ha dado para edificación. Nunca, hermanos, deberíamos de salir de nuestras reuniones, así como hoy. Nunca deberíamos de salir de nuestras reuniones en la iglesia después de haber pasado tiempo rodeado de personas amadas sin que hayamos sido marcados por la fe de ellos. O sea, hermanos, si usted sale volado, ya cometió un primer error. Porque no deberíamos de salir de nuestras reuniones sin haber sido marcados, hermanos, por la fe de otros hermanos. No es suficiente sentarnos y oír, no es suficiente. He dicho, hermanos, que la vida cristiana de cada uno fortalece a otros. Encontramos matices del amor de Dios, de la gracia de Dios en los otros. Entonces es como un evangelio sin palabras a través de la vida de todos los demás. Y entonces vamos conformando el cuadro que tenemos de conocimiento del Señor a través de compartir unos con otros. Una iglesia que se edifica mutuamente, hermanos, entre sus miembros, nunca va a ser una iglesia muerta. Va a ser una iglesia viva. ¿Y qué es una iglesia viva? El apóstol Pablo lo explica en Romanos 12. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos, ¿qué? Muchos miembros.
¿Y qué es eso, hermano? Vida, ¿verdad? ¿Qué tal la mano, no? Aquella que dejó tirada la señora del bombazo, ¿no? ¿Cómo quedó esa mano? Viva, estaba viva esa mano. ¿Por qué? Porque ya no era parte del cuerpo, ¿verdad? Pero ustedes, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Podemos edificarnos? Entonces hagámoslo, hermanos. No permitamos salir de estas reuniones sin haber sido edificados, hermanos, por la fe de nuestros hermanos. No permitamos. Vale la pena entonces, hermanos, que nos preguntemos. Vale la pena que nos preguntemos. Si el domingo siguiente fuera yo intencionalmente a la iglesia buscando alentar a alguien, ¿qué diferencia habría en mi comportamiento de hoy? Es decir, si el siguiente domingo viniéramos todos ya premeditadamente pensando cómo voy a edificar a mis hermanos, ¿qué variaríamos en nuestro comportamiento de hoy al domingo que viene? ¿Qué cambiaríamos en nuestro comportamiento si premeditadamente venimos pensando en edificar a los demás? Cambiarían muchas cosas, hermanos, en nuestro comportamiento. Muchas cosas. Quizás traeríamos más disposición, ¿no? Más intencionalidad, ¿no? O quizás deberíamos preguntarnos, si el domingo siguiente fuera a la iglesia a recibir aliento, ¿qué diferencia habría entre mi actitud de hoy y la del domingo siguiente? Si yo viniera a recibir aliento de ustedes, hermanos, el domingo, ¿qué variaría en mi actitud de hoy o en mi comportamiento de hoy? ¿Acaso sería más humilde y más sencillo? Entonces esa es la aplicación número 1. La aplicación se la repito, debemos usar los dones que el Señor en su gracia nos ha dado para fortalecer a otros en la fe. Número 1. Número 2, Pablo escoge el título esclavo de Cristo. Fíjese, ya lo vimos. Y sabe, dicho sea de paso, Pablo significa pequeño. Pablo significa pequeño. Pablo bien podría, hermanos, haberse gloriado de su preparación académica. Pablo bien había podido gloriarse de decir: yo soy fariseo de fariseos, educado a los pies del gran famoso teólogo Gamaliel. Y sin embargo se titula ¿cómo? Esclavo. Esclavo. Hermanos, los nombres y los títulos pueden cambiar, pero lo importante es la relación personal con Dios. Hermanos, los nombres y los títulos nos separan en ocasiones de otros. No, aquí están el colegio de ingenieros, el colegio de licenciados, el colegio de... Los títulos y los nombres nos separan en ocasiones de otros, pero nuestra condición espiritual, hermanos, nos une. Mire qué hermoso, hermano. El nombre es una señal externa muchas veces, ¿no? Pero el llamado divino, como el del apóstol Pablo, es un sello interior. Dios llamó a Pablo a servir. Saulo y Pablo son la misma persona, ¿sí o no? Saulo y Pablo son la misma persona. Pero el llamado, hermanos, el llamado de Dios fue lo que generó las condiciones, hermanos, generó un cambio en la vida de Saulo. El llamado, no su nombre, fue el llamado de Dios el que generó un cambio en su vida. De perseguidor, Saulo el perseguidor, ¿verdad? Pablo, pequeño. Hermanos, solo una vida de servicio, ¿lleves esto? Solo una vida de servicio inmortaliza un nombre o un título. No es mi dicho, los traje de un autor. Solo una vida de servicio inmortaliza un nombre o un título. Nadie quiere recordar a un arrogante que dañe a mucha gente, ¿cierto? Piensen en aquellos monstruos, ¿verdad?, de la humanidad. Nadie quiere recordar eso. No. Pero siempre se va a recordar a un siervo de Dios. ¿Cómo queremos ser recordados?
Y la última, hermano. Mire, aquí encontramos en alguna medida las funciones de un pastor en este pasaje que estudiamos. Porque sabe, muchos le ponen funciones al pastor que en ningún lado las encontramos en la Biblia. Y vamos a ir encontrando quizás algunas de ellas en el estudio. Pero aquí encontramos en alguna medida las funciones de un pastor para que las vayamos conociendo. El capítulo 7 habla de la predicación, fíjese. Habla de la gracia y proclama que en Dios hay paz. ¿Verdad? Versículo 7. Funciones de un pastor entonces es predicación. Una segunda función es la oración, capítulos 8 al 10. Oraba, ¿no? Oraba. Agradece por los creyentes. Prepara en oración ese encuentro que va a tener un día con ellos, ¿verdad? Y le conoce y le ruega a Dios que le abra las puertas para el ministerio. Función de un pastor entonces, predicación, oración. Y un tercer propósito lo encontramos en los versículos 11 y 12. Ahí encontramos el propósito. Debe tener un propósito el pastor. Ayuda a los creyentes a su crecimiento espiritual. Se goza con el compañerismo de otros creyentes. Se alegra de poder ministrarlos. No me vaya pidiendo otras funciones, por favor. Estas quiero cumplir yo.